Asignatura de límites y derivadas. Guía número 10. Profesor Patricio Rebolledo Guiñez. Curso tercero medio A, B y C. Bienvenidos. Anhelando que se encuentren bien física y emocionalmente, junto a sus familias, es un agrado tener la oportunidad de entregarles esta nueva cápsula educativa. Introducción. En esta clase revisaremos en detalle algunos de los ejercicios más relevantes, en la medida que el tiempo nos permita, y que encierran mayor complejidad tomados de la guía número 10. Objetivo: analizar la función cuadrática. Repaso de contenidos. Tenemos acá una función de segundo grado, es el exponente de la variable independiente x. Entonces este sería el término cuadrático que va con su correspondiente coeficiente cuadrático. Tenemos también acá el término lineal, es decir, elevado a 1. Este es cuadrático porque va elevado a 2 y acá es cuadrático, perdón, no es cuadrático porque va elevado a 1 y se le llama término lineal. Y este término lineal mantiene la misma variable, la variable independiente x, pero elevado a 1. Además, el factor que acompaña o multiplica al valor independiente o a la variable es el que llamamos coeficiente lineal. Coeficiente lineal, coeficiente cuadrático. Y el término que no va con x es el término independiente de x o simplemente independiente. En esta expresión algebraica, este es un polinomio, tiene 3 términos algebraicos, se da la condición que a debe ser distinto de 0 porque en el caso que fuera 0, esta parte desaparece y nos quedaría bx más c, lo que corresponde a la función lineal. Y acá estamos estudiando la función cuadrática. Por lo tanto, debe ir siempre el elemento o el término cuadrático. De hecho, dentro de la función cuadrática, y esto que tenemos acá, que es la ecuación cuadrática o segundo grado, hay algunas opciones en que no aparece uno de estos dos o los dos. En ese caso llamamos ecuación cuadrática incompleta. Lo que aquí tenemos es una ecuación cuadrática completa, porque está el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Repito, no debe faltar el término cuadrático. Puede faltar el término lineal, sería incompleta, o puede faltar el término independiente, que también sería incompleta. O pueden faltar ambos términos, seguiría siendo una ecuación cuadrática incompleta. Y vemos acá f de x que es equivalente a y, donde x es la variable independiente, ahí está, y a su vez y, la variable y es la variable dependiente de x. Y depende de x. Y es la variable dependiente. Y x es la variable independiente. X es la variable independiente. Bueno, acá tenemos, siguiendo con el repaso, la gráfica de la función cuadrática. Tenemos la famosa parábola. En este caso es una parábola que abre hacia arriba cada una de sus ramas. Aquí hay un punto que es simétrico con respecto a cada rama. Ese punto o esa línea formada por muchos puntos es lo que llamamos entonces el vértice. El vértice es el punto que está simétricamente a cada lado de las ramas.
hay una fórmula para encontrar ese vértice. Bueno, tenemos el vértice entonces y luego tenemos los puntos de corte con el eje X, que vendrían a ser los ceros o las raíces de la ecuación. Una vez que resolvemos esta ecuación encontramos dos soluciones. Cada una de las soluciones corresponde a cada punto que tengo acá, que serían los puntos donde la gráfica intersecta el eje X o puntos de corte con el eje X. Igualmente tenemos un punto de corte con el eje Y. Para eso lo único que tenemos que hacer es considerar cuando X vale 0. Cuando X vale 0, entonces tenemos ese punto. Acá hacemos X0, 0. Y vamos a ver que Y es igual a C. Es decir, desde la ecuación cuadrática obtenemos directamente el punto de corte con el eje Y, que va a ser el factor o el término independiente C. Este sería C. Si C aquí es 3, significa que aquí pasa por 3. Y igual 3. La parábola. Luego tenemos acá el eje de simetría, ¿cierto? Que es por donde pasa por el vértice. Y las ramas son las prolongaciones desde el vértice, una a cada lado. Aquí tenemos el eje de las ordenadas o eje Y, y este es el eje de las abscisas o eje de la variable independiente X. Siguiendo con el repaso, solamente remarcar que cuando el factor A, dijimos que A era entonces el coeficiente cuadrático, ¿ya? A es coeficiente cuadrático. Si ese coeficiente es positivo o, lo que es lo mismo, mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Las ramas van hacia infinito, hacia arriba. Por el contrario, si ese término es menor que 0, es decir, negativo, las ramas abren hacia abajo. En este caso diremos que hay un punto mínimo o concavidad positiva, abre hacia arriba. En este otro caso tenemos un punto máximo o concavidad negativa, abre hacia abajo. Vamos a la guía número 10. Determinen cada una de las siguientes funciones. Primero, la concavidad. Luego, los ceros o puntos de corte con el eje X, si es que hay. Enseguida, el punto de intersección con el eje Y. Y finalmente, la gráfica de cada una de ellas. Vamos a darnos cuenta que si logramos graficar la función, a partir de la gráfica extraemos mucha información suficiente para poder responder las preguntas que se nos hacen. Así que vamos a comenzar graficando. Nos dan la función menos 4x cuadrado más 13x menos 3. Recordemos entonces, para encontrar el vértice tenemos la siguiente fórmula. El vértice, que es el punto máximo que tiene, en este caso, esta parábola, está dado por la fórmula menos b partido por 2a. Eso para el eje X. Y para el eje Y tenemos menos b cuadrado más 4a por c. Todo eso partido por 4a. Si reemplazamos, por ejemplo, acá tenemos menos x cuadrado más 4x más 1. A modo de ejemplo, acá a es menos 1, ¿cierto? Es menos x cuadrado. A es el término que acompaña al x cuadrado. Sería a igual a menos 1, b sería 4 y c sería 1. Fíjense que acá C1 indica el punto por donde pasa la parábola. Pasa por y igual a 1. Entonces, tenemos que C vale 1, B vale 4. Reemplazamos.
b vale 4, ponemos ahí menos 4, b cuadrado, ponemos 4 cuadrado, 4 por a por c, a dijimos que vale menos 1, 4 por menos 1, y c vale 1 por 1. Abajo es 4 por a, es decir, 4 por menos 1. Y acá abajo es 2 por a, sería 2 por menos 1. Si desarrollamos toda esa operatoria, finalmente encontramos que el vértice corresponde al punto 2 en x y igual 5. ¿Ya? X igual 2, y igual 5. Vamos a x, x2, ahí está, y vale 5, ahí está, 5 en y. Por lo tanto, este es el vértice. Sabemos desde dónde nace la parábola, desde dónde parten las ramas. Ahora lo único que faltaría es determinar aquí el punto de corte con el eje X, que sería la pregunta B, los ceros o puntos de corte con el eje X, si los hay. Y una vez que tenemos claro el panorama, podemos ir a nuestro caso, donde B es 13, A es menos 4 y C es menos 3. Reemplazando C menos 3, B 13 y A menos 4 en la fórmula del vértice, del punto vértice, vamos a obtener menos B sería menos 13, partido por 2 por A, 2 por menos 4. Y arriba sería menos B elevado a 2. Sería menos 13 elevado a 2. Más 4 por A, 4 por menos 4. Y eso por menos 3. Como es menos por menos, queda más acá. Y acá es 4 por A, sería 4 por menos 4. Continuando entonces, tenemos el vértice menos 13 partido por menos 8, menos dividido menos queda más, queda 13 partido por 8. Acá es menos 13 al cuadrado, pero solamente el 13 es elevado a 2. Por lo tanto queda menos 169. Más 4 por 4 por 3 sería 16 por 3, que sería 48. Entonces es menos 169 más 48. Eso da menos 121 partido por menos 16. Lo mismo que acá arriba, menos partido por menos que da más. Finalmente, la coordenada del vértice será 1,6, 7,6. Y eso lo podemos ver gráficamente. Entonces, aquí en la parábola, ¿por qué van hacia abajo? Porque tenemos un menos a. Es decir, el factor cuadrático es negativo. Así que las ramas abren hacia abajo y aquí tenemos un máximo en el punto B, 1,6 en X y 7,6 en Y. Luego vamos a determinar los ceros o las raíces de la ecuación resolviendo la ecuación cuadrática. Para eso igualamos a 0 y vemos si podemos factorizar. En el caso que no se pueda factorizar, tenemos que aplicar la fórmula grande, la menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4ac, todo partido por 2a. Y ahí nos aparecen las dos soluciones. Pero siempre es conveniente probar la posibilidad de factorizar, debido a que eso nos da la solución prácticamente de forma inmediata. Una vez que tenemos acá la ecuación cuadrática, entonces aplicamos el método para factorizar. El método me dice que tengo que multiplicar por el valor que acompaña al término cuadrático, en este caso es 4. Lo que hicimos acá fue multiplicar previamente todo por menos 1 para que nos quedara positivo el factor cuadrático, para que quedara 4x
menos 13x más 3. Ya, repito, lo que se hace cuando tengo el factor cuadrático negativo, como tengo un 0 acá, entonces me permite dejarlo positivo a través de multiplicar por menos 1. Ya previamente hice eso y ahora lo que hago es el procedimiento para factorizar. Esto es una factorización de binomio, factorización de trinomio con término común. En este caso el término común es 4x. Ya el procedimiento me dice que debo amplificar, es decir, multiplicar y dividir por el término que acompaña al factor cuadrático. El término numérico, en este caso es 4. Entonces multiplico por 4, me queda 4 por 4. No se hace el desarrollo, se deja solamente expresado como cuadrado. Entonces me queda 4 por x. 4 por x, todo eso elevado a 2. Luego el 4 va a multiplicar a 13, que acá es negativo. Pero el 4 lo pongo dentro para mantener acá mi término común, que es 4x. Entonces el 13 queda fuera y adentro con x queda el 4. Pero el 4 sí multiplica el 3, que ya dijimos que cambió de signo, quedó positivo, queda 4 por 3, 12. Y el 4 divide a toda esa expresión. Luego aplico entonces la regla de mantener el 4x, que es el término común, y buscar, por un lado, dos números que multiplicados me den 12. Ahí están, 12 positivo, y a la vez esos dos números tienen que darme sumados menos 13. Y encontramos que esos números son menos 12 y menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 12 me da 12, positivo, bien, y menos 12 más menos 1 me da menos 13. Así que esos son los números que yo busco. Ahí estaría factorizado. Pero tengo que eliminar el 4 que está abajo, y eso se puede hacer al factorizar arriba por 4 este binomio. 4x menos 12, si lo factorizo por 4 me va a quedar 4 factor de x menos 3. Y el 4 de arriba con el 4 de abajo se va a simplificar. Por lo tanto, la factorización de esta expresión, de esta ecuación cuadrática, va a ser 4x menos 1 por x menos 3. Y nos quedaría el paso final de despejar x o resolver la ecuación cuadrática a partir de la factorización. Este paso es muy corto porque basta con igualar cada factor a 0 y de ahí despejamos x. Es decir, tenemos 4x menos 1 igual 0 y x menos 3 igual a 0. De aquí se desprende que x vale un cuarto, es decir, 0,25. Y x pasa al otro lado, positivo, quedaría que x vale 3. Con eso ya tenemos los dos puntos de corte con el eje x. ¿Qué sería esto? La parábola, entonces, pasa por acá. Pasa por x1, que sería 0,25, y pasa por x2, que sería 3. Son las dos raíces de la ecuación. Así es que ya tenemos el vértice, tenemos los puntos por donde pasa la parábola, que dijimos que era 0,25 y acá era 3. Entonces podemos responder las preguntas que se nos habían solicitado. Dice, finalmente podemos completar la gráfica para responder las preguntas. A, concavidad es negativa, ya que tenemos un máximo ahí en el vértice y las ramas abren hacia abajo. Los ceros o puntos de corte con el eje X son x0,25 y x3. Esas son las raíces de la ecuación.
punto de intersección con el eje Y, es decir, con x igual 0, es el punto que tengo acá, que sería menos 3. Está indicado, de hecho, en la misma ecuación. Y finalmente tenemos la gráfica, que es lo que se nos pide en el punto D. Vamos al ejercicio 10. Primero vamos a determinar el vértice a partir de la fórmula menos b partido 2a, coma, porque esto es x, menos b cuadrado más 4c partido 4a. Esto es en y. En este caso vemos que a vale menos 1. Como dije al comienzo de la clase, esta es una ecuación incompleta de segundo grado, ya que b es 0 igual que c. b y c son 0. Así que el vértice va a ser 0,0. Si graficamos esto, ahí tenemos el vértice 0,0. Entonces, a menos 1, a es menor que 0, a es negativo, por lo tanto las ramas abren hacia abajo. Y tenemos un máximo en el punto vértice. Luego determinamos raíces o ceros para ver por dónde pasan las ramas, dónde cortan el eje X. Para eso tenemos que resolver esta ecuación, es muy sencillo, porque igualamos a 0. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada de x, vamos a determinar que una raíz es 0 y la otra raíz también es 0. Es un 0 doble. Claro, porque parte en el origen, ¿verdad? En el origen parte el vértice, parte cada rama. Por lo tanto, el punto de intersección de la parábola con el eje X está en 0. Ahí, en 0. Y las ramas se extienden hacia abajo. Ahora ya podemos responder. La concavidad en este caso es negativa si obtenemos un máximo. Las ramas abren hacia abajo. Los ceros o puntos de corte con el eje X igualmente corresponden al mismo punto vértice. Son x0, x0. Dos raíces, porque es una ecuación de segundo grado. Es lo que se llama un cero doble. Puntos de intersección con el eje Y. Entonces, cuando x es 0, es 0. Igual 0 tenemos acá. ¿Ya? Ahí está igual 0 y aumenta positivo y va hacia abajo aumentando en negativo. Y ese es el punto central del plano cartesiano. Eso es lo que llamamos origen. El origen tiene coordenadas 0, 0. 0 en x, 0 en y. Y aquí tenemos entonces la gráfica que se nos estaba solicitando. Eso es todo por ahora. Gracias por la atención prestada. Para cualquier consulta, solo tienen que escribir a apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Ánimo y fuerza. No pierdas la fe, que las cosas llegan en el tiempo indicado. Las cosas llegan cuando Dios les permite llegar. Les deseo mucho ánimo y fortaleza en estos difíciles días que nos ha tocado vivir. Hasta pronto y cuídense.